Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que honestamente me dejó boquiabierta. Prepárense porque el 11 de septiembre de 2025. ¡Boom! La noticia de Mert y Afra nos tomó a todos por sorpresa. Y no es para menos porque la verdad, nadie, pero nadie, se esperaba esto. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos, porque hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos sobre este bombazo mediático. Antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. No se pierdan nada. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Bien, hablemos de Mert y Afra. Para aquellos que no estén familiarizados, Mert y Afra son, eran una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Él, un actorazo con una trayectoria impecable, conocido por sus papeles dramáticos y su encanto natural. Ella, una actriz con una belleza y talento arrolladores, que rápidamente se ganó el corazón del público con su carisma y su energía. Juntos, eran la definición de pareja perfecta. Portadas de revistas, alfombras rojas, declaraciones de amor, todo era color de rosa. O eso parecía. El 11 de septiembre de 2025, la noticia saltó a la luz: Mert y Afra habían roto. ¿Y cómo lo supimos? Bueno, el tema fue bastante impactante, desde la forma de difundirse hasta los detalles que revelaron. La primera señal de alerta fue una publicación en redes sociales. Ambos eliminaron las fotos que tenían juntos, esa fue la primera alerta de que algo andaba mal. Acto seguido, dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales. Este simple gesto, que hoy en día se ha convertido en un indicador casi universal de problemas sentimentales, fue suficiente para encender las alarmas. Las fans, atentas a cada movimiento, se dieron cuenta de inmediato. Grupos de fanáticos en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok comenzaron a especular sobre la posible causa, analizando cada like, cada comentario, buscando señales ocultas en las publicaciones de ambos. Luego empezaron a circular rumores sobre una posible infidelidad por parte de Mert. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Se dice que, y esto es solo un rumor, claro, pero que circula con mucha fuerza, Mert habría estado involucrado sentimentalmente con una actriz con la que estaba trabajando en una nueva película. Drama, drama, drama. La actriz en cuestión, cuyo nombre se filtró rápidamente en los medios, era una joven promesa del cine, conocida por su belleza y su creciente popularidad. Fuentes anónimas, supuestamente cercanas al rodaje, afirmaron que la química entre Mert y esta actriz era innegable, y que se les había visto juntos en varias ocasiones fuera del set, lo que alimentó aún más las especulaciones. Enseguida, las redes sociales se incendiaron. Miles de fans, decepcionados y conmocionados, empezaron a especular sobre lo que había sucedido. Los hashtags #Mertiafra, #fin del amor, y otros similares, se volvieron trending topic en cuestión de minutos. Los memes, las teorías conspirativas y las discusiones acaloradas se apoderaron de Internet. La división entre los fanáticos era evidente, algunos defendían a Mert, otros a Afra, y otros simplemente expresaban su tristeza por la ruptura de la pareja. Los foros de discusión se llenaron de mensajes, desde análisis detallados de los gestos de ambos actores hasta acusaciones directas a la supuesta tercera en discordia. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Esa es la pregunta del millón. Obviamente la información oficial fue escasa al principio. Tanto Mert como Afra se mantuvieron en silencio, lo que solo alimentó la especulación. Sus representantes emitieron comunicados breves, evitando entrar en detalles y pidiendo respeto a su privacidad. Están pasando por un momento difícil, necesitan tiempo, no harán declaraciones por el momento, frases típicas que en realidad no revelaban nada. Estos comunicados, redactados con el lenguaje genérico y diplomático que suelen utilizar los representantes de las celebridades, no hicieron más que avivar la curiosidad del público y la sed de información. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la información comenzó a filtrarse, a cuentagotas, como suele suceder en estos casos. Se habló de discusiones constantes, de diferencias irreconciliables, de un desgaste en la relación. Se rumoreó que la distancia, las agendas apretadas y las presiones mediáticas habían afectado su relación.
La fama, la agenda de trabajo y el impacto de la prensa pudieron haber influenciado la estabilidad de la pareja, afectando la calidad del tiempo que pasaban juntos. La intensa atención mediática, las constantes preguntas sobre su relación y la presión por mantener una imagen perfecta habrían contribuido a desgastar la relación. Ahora, aquí es donde entran los rumores que sí parecen tener un poco más de fundamento. Se dice que Afra, al enterarse de la supuesta infidelidad, fue la que tomó la decisión de poner fin a la relación. Un golpe duro, sin duda. Y es que ¿quién no se sentiría devastada al descubrir que su pareja, con la que compartía un proyecto de vida, la había traicionado? Esta supuesta infidelidad, si se confirma, representaría una traición a la confianza y a la promesa de amor que habían construido juntos. Pero la historia no termina ahí. Después de la ruptura, ambos se han mantenido alejados del ojo público. Mert fue visto supuestamente con la actriz implicada en el rumor. Afra, por su parte, se refugió en sus amigos y familiares, buscando apoyo y consuelo. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron capturar imágenes de ambos en diferentes situaciones. Mert fue fotografiado saliendo de un restaurante con la supuesta tercera persona, lo que alimentó aún más los rumores. Afra, por otro lado, fue vista acompañada de sus amigos más cercanos, quienes le brindaban su apoyo en este difícil momento. Lo que más ha llamado la atención es la reacción de ambos frente a las cámaras. Mert, un tanto cabizbajo y con una evidente tristeza en su mirada, ha evitado hacer declaraciones. Afra, por otro lado, ha optado por una postura más fuerte y decidida. Se le ha visto sonriente y radiante en algunas ocasiones, mostrando que está tratando de seguir adelante y de enfocarse en su carrera. El contraste entre sus reacciones ha sido notable. Mert, visiblemente afectado, ha mantenido un perfil bajo. Afra, por otro lado, ha tratado de mostrar fortaleza y resiliencia, enfocándose en su trabajo y en sus amigos. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Es difícil saberlo. Lo que sí es seguro es que esta ruptura ha dejado una profunda huella en sus fans y en el mundo del espectáculo. La imagen de Mert y Afra juntos, la pareja de ensueño, se ha desvanecido. La ruptura de esta pareja, que parecía ser la encarnación del amor idealizado por muchos, ha demostrado que incluso las relaciones más perfectas pueden terminar. Una de las grandes preguntas que se hacen los fanáticos es qué pasará con los proyectos en común que tenían Mert y Afra. ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Evitarán encontrarse? ¿Cómo afectará esto sus carreras individuales? El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta ruptura marcará un antes y un después en sus vidas profesionales. Tenían varios proyectos en común en desarrollo, incluyendo una película y una serie de televisión. Ahora, el futuro de estos proyectos es incierto. Los productores y directores tendrán que tomar decisiones difíciles sobre cómo abordar la situación. Recast. ¿Reescribir guiones? ¿Cancelar proyectos? Las decisiones que se tomen tendrán un impacto significativo en las carreras de ambos actores. Además de todo lo que ya les he contado, ha habido otros detalles que han avivado aún más el drama. Las redes sociales, como siempre, han jugado un papel fundamental. Se han desenterrado antiguas entrevistas, fotos, vídeos, todo para intentar descifrar lo que realmente sucedió. Las fans más apasionadas, por ejemplo, han analizado cada gesto, cada mirada, cada palabra de Mert y Afra, buscando pistas que les ayuden a entender el porqué de la ruptura. Los expertos en lenguaje corporal han analizado minuciosamente las fotografías de ambos, buscando señales de tensión o de infelicidad que pudieran haber pasado desapercibidas. La búsqueda de la verdad por parte de los fanáticos ha sido incansable. En cuanto a las declaraciones de los amigos cercanos de ambos, la verdad es que han sido muy cautelosas. Nadie quiere meterse en problemas. Pero aún así se han filtrado algunas frases que sugieren que la ruptura fue dolorosa y complicada. Algunos han hablado de momentos muy difíciles, de decisiones difíciles, de un gran cambio en sus vidas. Las declaraciones de los amigos cercanos, aunque escasas, han confirmado la complejidad de la situación. En definitiva, la noticia de la ruptura de Mert y Afra fue un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Una historia llena de misterio, de rumores, de drama, y por supuesto, de decepción. La pareja perfecta, que parecía destinada a la felicidad eterna, se rompió ante los ojos del mundo. Pero, ¿cuál es la lección que podemos sacar de todo esto? Quizás que incluso las parejas más perfectas y envidiadas pueden pasar por momentos difíciles.
Que las apariencias engañan. Y que al final, la vida sigue. Espero que este vídeo les haya resultado interesante. Sé que el tema es delicado y que hay muchas incógnitas sin resolver. Pero creo que hemos intentado analizar la situación de la manera más objetiva posible, basándonos en la información disponible. Es importante recordar que en última instancia, solo Mert y Afra saben la verdad de lo que sucedió. En resumen, el 11 de septiembre de 2025, el mundo se sacudió con la noticia de la ruptura de Mert y Afra. La pareja perfecta, la pareja de ensueño, se desintegró. Rumores de infidelidad, diferencias irreconciliables y presiones mediáticas fueron algunos de los factores que pudieron influir en esta decisión. Los fans están divididos, las redes sociales arden y el futuro de ambos actores es incierto. Un auténtico drama que ha capturado la atención de todos. La ruptura de Mert y Afra es un recordatorio de que la vida, incluso la de las celebridades, está llena de altibajos. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Quién creen que tiene la culpa? ¿Cómo creen que afectará esta ruptura a sus carreras? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Creen que Afra encontrará el amor de nuevo pronto? ¿Cuál será el futuro profesional de Mert? Quiero saber todo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Chao.